1 hora y pico. Bueno, bienvenidos gente, muchas gracias por estar acá. Les pido antes de todo, les pido disculpas porque yo traje una presentación, pero no sabía que el proyecto no toma el PPT. Yo la voy a poner de vuelta en internet, la voy a poner en el grupo que armé del tema de grupos que tenemos, ¿no? Para aquellos que no, creo que nos conocemos casi todos, yo soy de Camino, soy profesor en esta casa. Acá tenemos por suerte a Maya, que es otra profesora de la casa, que fue mi profesora, la verdad que es fantástica. Y la idea de la charla de hoy es hablar un poquito del tema de qué es el patrolliano, ¿no? Va a ser una charla un poco más amable, quizás que las clases que hoy va a ser un poquito menos técnica, pero voy a ir más o menos rápido. Y yo hablo rápido, yo hablo muy rápido. Entonces, todo lo que no se entienda, prefiero que me paren. Y lo vemos en el momento. ¿Sí? Ah, fantástico, gracias. Por eso, Maya, sos mi salvador. Es que vengo del aula. Sos de Maya, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema del patrolliano. Y básicamente todo lo que no se entienda, por favor, párenme, porque voy a avanzar un poco rápido, tenemos una idea de lo que somos para la charla y después responder preguntas. Entonces, prefiero que se entienda y que no se empiece a acumular términos extraños, porque después va a ser imposible. Entonces, primero, la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando habla de budismo patrolliana es ¿qué es estrictamente? Y es una buena pregunta, ¿no? Porque en realidad, si uno busca en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Por favor, no en Wikipedia porque es terrible, lo que va a decir es el budismo esotérico. Pero si uno se fija en los textos, uno se encontrará que el budismo esotérico no necesariamente tiene el término patrolliano. Y que tampoco es una cosa, lo que decía antes Maya, ¿no? No hay un budismo esotérico, como si fuera una cuestión monolítica, sino que ha habido históricamente muchos budismos esotéricos y luego han existido, ahora está un poquito más organizado porque han ido desapareciendo en muchos lugares. Entonces, el budismo esotérico ha sobrevivido en el día de hoy en el Tíbet, principalmente. Ha existido, bueno, con el Nyugun Kong, que es otro sistema que es un sistema basado en otro Buda, que es el Buda Pacherat, que también tiene la misma estructura más o menos, y ha sobrevivido en forma más atenuada en Japón, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer una diferencia, podríamos decir que el Vajrayana tiene básicamente dos grandes corrientes, la corriente tibetana y la corriente japonesa. La corriente japonesa, estoy hablando para aquellos que conocen de la escuela Shingon principalmente, que significa mantra en japonés, y la escuela Tendai, que tiene elementos esotéricos. No es una escuela esotérica abiertamente como la escuela Shingon o las escuelas tibetanas, pero tiene ciertos elementos de esoterismo todavía. ¿Y qué quiero decir cuando digo que hablo de un budismo esotérico? Justamente el problema principal que tenemos a intentar encarar un fenómeno esotérico en el budismo es que el Buda mismo, en los primeros textos que tenemos guardados, que son explicados en Pali, él hace un gran énfasis en que no dejó nada escondido, no dejó nada esotérico. Él dice, la metáfora es, yo soy un maestro que enseñó sin cerrar su público, ¿no? Esto es, no hubo nada que yo no enseñara. Y esto es un problema que el mismo Mahayana, ni siquiera ya Vajrayana, tiene que afrontar, ¿no? Recordemos que el Mahayana es quizás históricamente, ¿no? Si uno se para los textos es parte de la enseñanza del Buda, pero si uno se fija históricamente es posterior a la enseñanza del Buda, claramente posterior. Si bien las raíces del Mahayana se encuentran en las mismas enseñanzas del Buda. Cuando el Buda se muere y se empieza a institucionalizar, empieza el movimiento principal, ¿no? De generación de un discurso homogéneo, que es discutible si se ha podido generar o no, pero que va a terminar lo que se llaman las 18 escuelas Nikayas, de la cual me sobreviví la principal, que es la Theravada. La principal ahora, ¿no? En su momento fue una de las escuelas menores. Y luego va a haber otro movimiento más literario, con un carácter menos oral e institucional, más literario y comercial, que va a derivar en lo que vamos a llamar Mahayana. Es un movimiento más abierto y en cierta forma más ecléctico, filosóficamente. A diferencia del primer budismo que tiene que estar atado a las palabras del fundador y repetido de forma oral, el Mahayana, al ser generado de forma inspirada, por así decirlo, tiene cierta plasticidad que el Theravada carece. Pero ¿qué pasa? En la India, recordemos todo esto, el budismo viene de lo que es la zona pan-india, ¿no? El budismo en la India, en realidad, empieza a tomar diferentes características.
vamos a tener un budismo muy funcional, focalizado alrededor de los monjes, que va a ser el primer budismo de las 18 escuelas nikayas. Que vamos a tener 18 grandes escuelas y según el autor, entre 32 y 45 escuelas menores, ¿no? Entonces, tenemos escuelas muy desarrolladas, que de hecho son muy interesantes de estudiar, que es un campo que ahora recién se está pudiendo acceder, que hablan de diferentes teorías, diferentes formas de ver. Todo manteniéndose, por supuesto, dentro de un marco budista, ¿no? Y luego vamos a ver este pequeño movimiento que primero va a surgir de a poquito, de una forma más literaria, que uno se da cuenta que claramente es un movimiento menos pensado en la reflexión oral de la palabra y más en una distribución puramente literaria, que es el Mahayana. Y el Mahayana lo que va a intentar es hacer más elegante, con cierta mayor profundidad filosófica, sobre todo profundidad dialéctica filosófica, va a intentar transmitir la experiencia de la bodega. Por eso los primeros textos importantes de Mahayana son textos que se llaman del sistema Prajnaparamita. Y acá tenemos el primer origen del budismo esotérico. Textos Prajnaparamita, todo cuando uno dice Prajnaparamita en un contexto budista, va a entender que es un texto, que se llama el Prajnaparamita Kshetraya, ¿no? Que es un texto súper famoso que se conoce como el Sutra del Corazón, ¿no? Kshetraya, que se escribe así, significa esencia, pero como es la esencia de todos los textos, uno dice, este es el Prajnaparamita. Directamente es un problema coloquial, hay una literatura de textos que se llama Prajnaparamita. El Vajrayotika, por ejemplo, es otro sutra, y hay hasta textos llamados Prajnaparamitas en varias longitudes. Tenemos el Prajnaparamita de 8.000 slokas, el Prajnaparamita de 40.000 slokas, slokas son versos, ¿no? Es un sistema de versos que son de A4. Y así tenemos posición de textos. ¿Qué quieren hacer estos textos? ¿Cuál es la función de estos textos? La función del primer budismo, el budismo Nikaya, va a ser intentar copiar el camino del Buda. Yo siempre lo digo, y perdonen la forma coloquial que me refiero a esto, que es intentar repetir la receta del Buda, ¿no? El Buda que dice, yo hice esto, y llegamos a una cuestión que yo llamaba el despertar, ¿no? Y ese despertar tiene que ver con esta estructuración del camino. Recuerden que el Buda no estructura el camino de forma final, ni siquiera en los textos Pali. Tenemos textos Pali en los cuales se habla de virtudes éticas, tenemos textos Pali en los cuales se habla de formas meditativas, ¿sí? Y interesantemente son los menores, el número menor de textos Pali de formas meditativas. Tenemos textos Pali virtuales. Y luego de eso, cuando se muere el Buda, empiezan a venir aquellos que vienen a sistematizar esto. Tenemos todos estos discursos que hablan desde su niñez hasta cómo hacer un pedido a 4 deidades para el hipotético, ¿no? 4 deidades en el sentido de seres poderosos. ¿Cómo le damos un sentido a esto? Y ahí surge lo que se llama el Abhidharma, que es el tercer conjunto de textos budistas. Y eso va a ser una forma de enseñar, el repetir el modelo del Buda. Pero luego, con el paso del tiempo, surge la gente que dice, vamos a intentar comunicar más directamente cómo es ser un Buda. Y la literatura Prajnaparamita tiene esa idea, intenta de forma más radical y más directa dar cuenta de la experiencia budista. Entonces este texto es más difícil, ¿no? El mismo Prajnaparamita Kshetraya, que es un texto muy antiguo, hay una parte muy famosa que dice la vacuidad es forma y la forma de vacuidad, de la misma forma el ojo, la nariz, todo es vacuidad. No existe la muerte, no existe la enfermedad, no existe la negación, no existe la pureza y la impureza. Son dos cuestiones que chocan contra el discurso más estandarizado institucional del budismo Nikaya, ¿no? Entonces estos textos se empiezan a enseñar generalmente en un ámbito, podríamos llamarlo más reducido, ¿no? Empiezan a enseñarse con interpretación oral seguida después de eso. Entonces vamos a tener los textos simples como este, que son creo que 23 slokas, y vamos a tener después textos explicativos de que sí, 23 slokas, ¿no? Y así vamos a tener a los grandes filósofos Mahayana. El principal de todo, que lo han escuchado, Nagarjuna, ¿no? Los que hicieron budismo sí tienen que escuchar Nagarjuna. Por profesora de que me encanta Nagarjuna, ¿no? Nagarjuna es quizás el más hábil de los filósofos Mahayana, para mí es uno de los filósofos más que ha existido, que plantea que decir cualquier cosa, él lo que dice es,
El Buda no pudo expresar su iluminación. No sé si recuerdan que hay un sutra en que hay un brahman que se llama Vajragota. Y Vajragota le hace lo que se llama las preguntas que conducen al noble silencio. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? No sé si alguien se acuerda de las preguntas del noble silencio, pero básicamente si existe vida después de la muerte, qué pasa cuando uno muere, qué pasa si uno muere, hay algo que sigue, hay algo que no sigue, hay algo que sigue y no sigue. Intenta que responda a cosas que el Buda no quería decir. Y el Buda se queda callado. E interesantemente, uno puede interpretarlo solamente como que se quedó callado, pero después lo que dice, Nanda, el problema está en la formulación de la pregunta. Yo no hay forma que responda esa pregunta por lo negativo, por lo positivo, que no diga algo que se ha equivocado. Entonces, como es algo que no puedo expresar la iluminación, no lo voy a hacer, me quedo callado. De ese silencio, Nagarjuna plantea que en realidad no hay una postura de la iluminación, no hay una definición que nosotros podamos verbalizar de la iluminación. Porque al ser no dual e inexpresable, cualquier cosa que yo diga la puedo tirar abajo, ¿no? Entonces Nagarjuna hace un texto que es, yo siempre he dicho que es una máquina de devolver textos. Se llama el Mula Mayamaka Kalika. Es un texto que está especialmente pensado para ir desarmando sistemáticamente, de forma dialéctica, absolutamente toda concepción filosófica. Empieza diciendo, no existen los objetos ni la producción de objetos. Ni la producción de objetos. Ni siquiera, no existe el objeto como fijo, ni siquiera la producción directa. Y de ahí sigue. ¿Y el hombre sería un objeto? Y el hombre es un objeto de estudio, ¿no? Y ahí sigue, va desarrollando todo el texto a lo largo de 23 capítulos. En el capítulo 24 dice, ahora, dicho todo esto, porque uno podría decir, entonces, no importa el karma, no importa la meditación, no existe la iluminación, no existe nada. No, nada. Decía, no puedo hacer algo, diría Nagarjuna dice, y pone lo que en realidad va a ser súper importante en el budismo, va a ser lo que dice el sistema de las dos verdades. ¿Pone acá? Y esto es súper importante para el budismo esotérico. Va a decir que hay dos niveles de verdad. Verdad en sentido sátrico. Para Marta Satya y para Satya. En el nivel último, en el nivel supremo, no podemos decir que nada existe por sí mismo. Esto es lo que está mentada cuidado, que no vamos a entrar por eso, ¿no? Pero en el nivel convencional podemos decir que todo existe. ¿No? Y yo me acuerdo de esto, y para dar un ejemplo, doy un ejemplo de Bertrand Russell. Bertrand Russell tenía un matemático famoso y un gran epistemólogo del siglo pasado, ¿no? Él tenía un amigo que era físico, y él tenía un amigo que era físico y lo odiaba a Bertrand Russell porque cualquier cosa le respondía con cualquier cómica, ¿no? Entonces, un día va a Bertrand Russell y le dice, no me gusta esta mesa. Entonces dice, vos no te gusta esta mesa porque la ves con tus ojos limitados. Porque en realidad esta mesa no es nada más que los átomos que están en contacto con las ondas y le hace una descripción fantástica, ¿no? Y Bertrand Russell dice, no me gusta la mesa, básicamente, ¿no? Pero dice, no, porque yo la veo con esto. Entonces otro día pasa y le dice, che, ¿dónde están tus anteojos? Y el tipo le dice, en la mesa. Entonces dice, ¿cómo puede ser que pueda conseguir la mesa de la forma tan sofisticada y al mismo tiempo, o sea, la mesa esté ahí, ¿no? Tenga más que eso. Esto podemos entender con una aproximación muy rápida de las dos verdades. Pero lo que va a plantear Nagarjuna es que en un nivel no podemos expresarlo, no podemos articularlo, pero en otro nivel lo podemos articular. En el nivel del día a día, uno puede entender que no existe el yo, que es budista, pero después sí. Che, ¿cómo andás? Y estoy medio cansado. Bien, entonces estoy haciendo referencia a un yo. ¿Qué es lo principal de sacar de esto? Que Nagarjuna va a plantear que, en realidad, hay un nivel en el cual uno puede llegar por directo. Esto va a generar un gran problema en el budismo, va a haber una gran serie de discusiones y van a generarse todas las expresiones Mayamaka y sus síntesis, que son montones, son más reales. Entonces, acá hacemos el primer parámetro. ¿Por qué? Porque Nagarjuna está considerado en muchos sistemas el padre del esoterismo. Entonces, de Nagarjuna en adelante, Nagarjuna está fechado en el siglo I después de Cristo, vamos a tener una serie de diferentes aproximaciones hasta esto que está bien expresado. Porque si después de todo, a nivel convencional, tiene sentido, pero estamos queriendo llegar a un nivel que no es convencional, tiene que haber una forma para que lleguemos más útil. Y si en realidad todo es convencional, o sea que hasta la teoría del karma es una teoría convencional, es algo que es pasible de ser mejorado. Porque nosotros decimos, es una teoría, perfecto, pero recuerden que para los budistas
ese momento, en el momento de Dignaga, en el momento de Dharmakirti, para los budistas, la forma en que tenía el cosmos era una forma con un conocimiento que nosotros llamaríamos científico, ¿no? Era una descripción del mundo. Entonces empiezan a surgir diferentes interpretaciones de cómo podemos hacer para llegar a los textos Prajnaparamita. Interesantemente, Nagarjuna se consulta. También está bueno que le digas en sánscrito lo que quiere decir Prajnaparamita, porque Prajna es conocimiento y Paramita es de la otra orilla, es el conocimiento del otro lado, ese que excede al ordinario. Estrictamente, Paramita lo que significa es la perfección. Pero por eso es el conocimiento de lo perfecto, de lo que está del otro lado. Está más allá de todo. Justamente iba a decir eso, que Nagarjuna es tradicionalmente el descubridor del Prajnaparamita. Y acá empieza otra característica del budismo tántrico, que ahora vamos a ver. Nagarjuna es que, según él, escribe los Prajnaparamitas. Recordemos que esto ya se ha muerto Buda hace 6 siglos. Lo que dicen que Nagarjuna, en una visión, encuentra entrada a un mundo subacuático de seres que se llaman nagas, que son, llamémoslo como seres serpientes, ¿no? Que son budistas para mí. Entonces, él viaja ahí. Nagarjuna tenía fama de ser, increíblemente como un filósofo dialéctico, tenía fama de ser muy seductor. Entonces, seduce la hija de los nagas y se roba los textos Prajnaparamitas y los trae a la superficie. Por eso, Nagarjuna tiene naga en sus palabras, ¿no? Básicamente es el filósofo de la serpiente. Siempre que vean a Nagarjuna lo van a ver cubierto por una cobra, ¿no? O por lo menos sosteniendo serpientes. Entonces ya de repente empezamos a tener una narrativa diferente. Empezamos a tener textos que venían del Buda mismo, pero tan escondidos y que requería de alguien que los trajera a la luz. Y en base a eso empiezan a surgir más textos cuando se empieza a saltar esto. Entonces empiezan a haber textos inspirados por bodhisattvas, ¿no? Inspirados por figuras que uno no las puede encontrar físicamente, sino que las tiene que encontrar en visiones. Y de repente, el budismo que había pasado 4 o 5 siglos repitiendo lo que dijo el maestro, lo más fielmente posible, recordemos que el budismo Nikaya era básicamente oral, era de repetición. Ustedes agarran cualquier sutra, o sutta en Pali, van a ver que es repetitivo hasta el cansancio. Es porque es una fórmula oral. De esta misma manera, monjes, hay un texto clásico, es el más fácil para dar sutra. Es uno de los 2 textos en que el Buda explica meditación paso por paso. Y es aburrísimo, porque es ¿cómo un Buda debe tener conciencia de sí mismo? Cuando el Buda se para, monjes de esa manera tienen que tener conciencia de sí mismo. Cuando el Buda mueve el pie izquierdo, debe tener conciencia de sí mismo. Cuando desplaza el peso, debe tener conciencia de sí mismo. Es listado minucioso de cómo uno va caminando. ¿Por qué? Porque es un sistema para recordarlo, ¿no? Para que lo podamos cantar y recordarlo. Si nos perdimos un momento, simplemente recordamos cómo cambiamos y nos vamos a dar cuenta. Ahora, por primera vez de repente empieza a haber textos literarios que son mucho más interesantes, porque créanme, es mucho más interesante escuchar las aventuras de Nagarjuna que leer un texto que explica cómo caminar, ¿no? Que pueden venir de figuras visionarias. Y de repente estalla una cadena y empieza a haber cada vez más variedad de textos. Y en esos textos podemos encontrar 2 grandes grupos. Los grupos polémicos filosóficos, un ejemplo claro es el Vimalakirti Nirresa, en el cual es una forma de ganar legitimidad frente a las escuelas Nikaya, pero principalmente, y aún en el grupo polémico, textos visionarios. Y textos visionarios son fantásticos. Hay un texto, un recuerdo muy lindo de Borges, que era un texto para mí, es el más lindo que de todos sus traductores, que se llama La Vatanzaka, y cuenta como el protagonista, que es Subhuti, que es un chico, va y encuentra una torre a Maitreya. Y Maitreya le muestra cómo él cultiva las olas. Va cultivando las olas. Él ve como las olas están en el mar, están en la torre en medio del mar. Y él tiene una piedrita, ¿no? Entonces él dice, según cómo caiga la piedrita, eso va a impactar esta ola, y esta ola va a impactar esta ola, y esta ola va a impactar esta ola. Entonces uno puede detener lo que diríamos un tsunami en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces es muy lindo eso, porque como un Buda explica la interdependencia de forma mucho más poética, ¿no? Es mucho más seco decir, bueno, hay una cadena de 2 eslabones, que uno primero genera extracciones, es mucho más, ¿no? Entonces empieza a haber de repente un gran número de escuelas y de aproximaciones más visionarias. Mientras esto va sucediendo en los centros comerciales de la India, recordemos que la India en este momento era una potencia comercial en ese sentido. Si bien nunca estuvo muy unificada, teníamos ya mucho contacto con lo que era toda la seda, teníamos el budismo de Gandhara, ¿no? Que
Estamos hablando, para explicarnos, a principios de la era cristiana, ¿no? Todavía no habían llegado las invasiones que habían destruido toda la parte de esa zona. Empieza a popularizarse cada vez más y esta popularización genera una devoción más popular, que era el culto a los bodhisattvas, ¿no? El cual ya no se entendía como una práctica puramente budista, sino que se mezclaba con la cuestión de fe y intercesión del bodhisattva. Por eso yo la otra vez les contaba el tema de Robert Furman, esta persona que es el escritor más famoso, que él llama el budismo mahayana el budismo mesiánico. El budismo, y lo pone como Amida, en este caso, Amitabha, es el caso perfecto, en el cual uno le pide a Amitabha que lo ayude, ¿no? La intervención de la figura, que eso no es estrictamente la forma en que los textos filosóficos lo explican, pero es la forma por la que uno se ve una persona devota de Amitabha y una persona devota de Cauchito, que no va a encontrar tanta diferencia en la forma de devoción, ¿no? Pero mientras tanto, Florencia, el budismo se va haciendo cada vez más famoso y sobre todo va tomando el lugar del lenguaje literario y filosófico por excelencia, va ganando prestigio. Y en la zona del noreste de la India, lo que ahora es Nepal, lo que también es la zona de Bangladesh, todo lo que es la zona que después va a ser la mayor explosión de lo que va a resistir generalmente el avance islámico, un par de siglos después, encontramos que sigue habiendo muchas tradiciones, podemos decir, corte chamánico en la zona, ¿no? Ustedes fíjense que la palabra chamán es una derivación de shamánica, que es la forma fino-húngara de decir Ramana. Que Ramana es un tipo de monje, ¿no? Entonces hay una secuencia etimológica que nos dice que al día de hoy hay tradiciones chamánicas en todo el mundo y en la India. Empieza a surgir en esa zona unos tipos de personas bastante interesantes, que son los mahasiddhas. La figura del mahasiddha es una figura del bodhisattva, que es una persona que sigue el camino del Buda y se desvía a veces para ayudar a los seres, ¿no? Es una figura que gana poder y prestigio mediante el uso exagerado en muchos casos de poderes mágicos conseguidos por la meditación. Algo que el primer Buda no estaba de acuerdo, ¿no? Es una cuestión que es muy importante entender. Si uno agarra textos Pali y agarra un Mahasiddha y los compara, va a encontrar una disonancia cognitiva sin lugar a dudas. Uno va a poder entenderlo después de entender el sentido simbólico que hace la expresión de Mahasiddha. Pero ¿qué va a intentar expresar el Mahasiddha? El Mahasiddha va a intentar expresar la verdad última de Nagarjuna como un sistema disruptivo dentro de la continuidad. Y déjenme hacer un poquito de énfasis. El problema que encuentra Nagarjuna es que, por así decirlo, el budismo empieza siendo una serie de discursos inconexos. Por ahí, inconexos es fácil, por una serie de discursos por el Buda que están sistematizados, están dados. Entonces, el primer budismo, ¿qué va a hacer? Va a agarrar este, va a agarrar este, va a agarrar este, va a dejar por estos dos, tres que hay acá, y va a intentar generar una sistematización. En el momento de Nagarjuna, la sistematización había sido bastante grande. Ya estamos, sí, había un montón de divergencias de vuelta, 18 escuelas principales, 45 menores, había cosas que se toman como la verdad. Nagarjuna, sobre todo, no tanto por el texto de Mudayamaka, pero por el Vignelatrakya, que es otro texto que se llama la disolución del argumento, intenta, en cierta forma, volver a dar la idea de que esto no es la verdad con mayúsculas, sino que son verdades. Nosotros diríamos perspectivas, ¿no? Formas de pensar que expresan algo que es inexpresable. Yo voy a decir, si esto es la verdad última, y es posible de decir, es posible de ser articulada, el Buda no hubiera quedado sin ese Buda hubiera dicho, es esto. ¿Qué te pasa después de muerto? Te vas a dar algo, ya. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, él va a querer hacer esta vuelta de verdades. El problema es que una de estas verdades, que llamemos la verdad Mahayana, terminó llevándose, terminó ganando preponderancia por la verdad Nikaya. Entonces, en el momento en que pasaron varios siglos después de Nagarjuna hizo tan bien su trabajo que las dos verdades se volvieron a transformar en la verdad Mahayana, principalmente. Entonces, la figura de Mahasiddha, de la cual el primero de la era cristiana es Nagarjuna, de hecho, en los textos, hay muchos textos tantos escritos por Nagarjuna, es la figura que vuelve proteico y antinómico de vuelta al budismo. Es la figura que hace todo lo que el budismo no tiene que hacer, pero con la idea de demostrar las verdades. Entonces, lo que va a decir es esto, este proceso, esta hipótesis, síntesis, tesis,
Tiene que ser cortada. Y tiene que generarse una cuestión que vaya para cualquier lado, ¿no? ¿Basada en qué? Basada en la experiencia, una experiencia simbólica y visionaria que tiene que ser guiada por alguien que pueda hacerlo. Y acá surge la primera figura básica, lo que vamos a ver son 3 características del vajrayana budismo esotérico. Las voy a anotar acá. El punto de partida y el punto de llegada es el guru, ¿no? Guru o lama en tibetano. El guru o lama es la característica del budismo esotérico. Uno puede tener textos filosóficos mahayana o puede hacer un estudio filosófico del vajrayana, pero uno no está dentro del budismo esotérico si uno no tiene un guru. ¿Y por qué tenemos que ver la figura del guru? Porque es la figura que desestructura a la persona y que muestra lo más posible la iluminación. El ideal del guru es el guru iluminado, ¿no? Para los primeros gurus vajrayana, como por ejemplo Nagarjuna o Naropa o Tiropa o Virupa, por ejemplo, son seres que vienen directamente de los Budas y los iluminados, ¿no? Les explica cómo iluminarse. Esto, cuando va pasando un tiempo, se hace lo que es más raro. Entonces, cuando se tiene un sistema más histórico, lo que se busca es que el gurú represente de mejor forma la cuestión iluminada, la iluminación propia de Buda. Ahora, siempre hay un problema, y esto hay un término muy feo y despectivo que está en algunos textos viejos, por suerte ya no, que es el lamaísmo, que ahora ya visto en un texto de Tibet. El texto lamaísta tal cosa. Lamaísmo es un mal neologismo occidental. La devoción del gurú no es a la persona del gurú, ¿no? La devoción del gurú debería ser a lo que el gurú representa, ¿no? Y el gurú que representa la iluminación del Buda. Por eso la fórmula tan conocida, la pongo acá para que se marque, el gurú, el hogar, hay muchas mujeres, es Buda. O, en su forma más extrema, el gurú es la triple joya. Recordemos que la triple joya es el refugio budista. Buda, Dharma, Sangha. El gurú es la muestra de todo. Es el camino y es el final, por así decirlo. O debería ser el camino y el final en forma ideal. Esto obviamente siempre es una idea, no es una utopía, no es que ojalá uno pudiera encontrarse, salir y decir paso al lama y paso a fantástico. Pero siempre se le hace mucho énfasis al discípulo de que el gurú sea visto como un gurú. Porque lo que el discípulo busca no es la identificación con la persona del gurú. Lo que busca es la aprehensión de forma inarticulada, porque de vuelta recordemos que no se puede articular, de aquello que el gurú comprendía, que son las dos verdades de Nagarjuna. El gurú se transforma en una forma convencional y en una forma última. Lo importante es que el gurú tántrico va a ser por excelencia aquel que haga todo lo que sea no convencional. Es decir, yo traje preparados 3 ejemplos, y por ello les podemos dar muy rápido, de 3 tipos de gurú, ¿no? Por ahora, perdón, estoy yendo muy rápido, ¿me están entendiendo por ahora? Entonces, vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a ir del más tranquilo al más... Primero vamos a poner Atisha. Atisha es, para mí, unas figuras claves dentro del budismo de Tibet. Atisha es el ejemplo perfecto de gurú y monja. Porque el gurú, como después van a ver, muy rápidamente se puede alejar de la idea de monja. Pero Atisha es el que más mahayana podríamos llamar de los primeros gurús, ¿no? A diferencia de Padmasambhava, que era básicamente un chamán loco que vino a exorcizar el Tibet, Atisha había una vida muy parecida a Buda. Había nacido en una familia real, había sido increíblemente inteligente y había dominado la filosofía desde pequeño, pero con el paso de los años se quería volcar más y más y más hacia el estudio del budismo. Y cuando se va a casar, él tiene una visión de su deidad tutelar que se llama Tara, que es bastante, y ahora veremos que es una deidad tutelar, que le dice que él, si él quiere iluminarse, tiene que seguir el camino del monje. Atisha le hace caso, deja todo, deja su casa, se vuelve un monje, va a estudiar con estos términos. Según el muy famoso Atisha, va a enseñar a lo que, no sé si alguna vez deben haber escuchado de su especialidad, Sri Vihaya, ¿no? Son unos reinos. Pero ellos son de la tecnicatura china. Ah, no, disculpas. Era un reino. En su este asiático lo que era Indonesia y Malasia, ¿no?
toda la zona de Srivijaya. Toda esa zona era budista tábtica en su momento. Fíjense que Borobudur, si escuchan hablar de Borobudur, es un templo gigantesco que está en ciudad y es un templo tábtico, ¿no? Se hizo muy famoso en Srivijaya y después fue invitado a una universidad, la más famosa que había en ese momento, que era Nalanda, que era una universidad que se encontraba en el Imperio Pala, que quedaba en el norte de India. Y ahí se estableció y tuvo una vida tranquila de abad, ¿no? Muy tranquila, muy simple. Hasta que finalmente volvió a aparecer la deidad Tara y le dijo que tenía dos opciones. Si quería ayudar al Dharma, podía ir al Tíbet y morirse en 2 años. O si no, podía quedarse en la India y vivir hasta los 85 años. Y ¿Ayudar a quién? al Tíbet, al Dharma. ¿Sí? Quería llevar el budismo, si él quería realmente ayudar al budismo, iba a tener que morirse. Y Atisha decide ayudar al budismo, parte del Tíbet y empieza a enseñar. Y lo importante de Atisha es que Atisha hacía mucho énfasis en el Mahayana. Enseñaba todas las virtudes clásicas del budismo, la paciencia, la humildad. Era una persona que era muy famosa y sin embargo era súper humilde, vivía con lo que vivía el Buda, vivía con una túnica, un tazón y una manta que usaba de túnica cuando se la rompía anterior. Y caminaba a todos lados, no montaba ningún tipo de caballo, era muy humilde. Y eso impresionó mucho. Pero por otro lado, enseñaba la práctica de la deidad Tara. Y una deidad meditativa, que esto vamos a ver un poco más, es una forma de iluminación, no es un ser físico, ¿no? En ese sentido, que lo que hace sirve para simbolizar esta verdad suprema. Como la verdad suprema no la podemos expresar, pero la podemos vivir de forma simbólica, la deidad lo que permite es una forma de acercarse a esta idea, ¿no? Y como en el budismo no hay un yo, la deidad tiene el mismo tipo de existencia que tenemos nosotros, que es convencional, ilusoria, pero es la misma idea que nosotros. Entonces Atisha enseña a la deidad principalmente como una forma de llegar más rápido a la iluminación. Pero Atisha es una persona bastante mahayana en su enseñanza, ¿no? Tiene textos más, sí, perdón, no lo. ¿Y en qué periodo aparece Atisha? Atisha es del siglo XII. Tengo 3 ejemplos que van en realidad para atrás en el tiempo, van saltando el tiempo, pero van a ver que es el más tranquilo de los tiempos, ¿no? Este es el más mahayana. Entonces podemos entender que es un maestro mahayana, es un mahasya mahayana, que lo que enseña es, para aquellas personas que están preparadas, un camino esotérico más rápido. Pero la gente que no está preparada le dice, ok, ¿no estás preparado? Seguí estudiando filosofía, seguí haciendo acciones generosas, seguí siendo amable, seguí siendo paciente, y luego al tiempo, cuando llegues a una estabilidad suficiente, pasa por tomar contacto con tal. Este es un ejemplo. Este es un mahasya, no podríamos entender un sistema mahayana, ¿no? Una persona que por ahí como medio hábil hacía otra cosa. El segundo ejemplo, que es del siglo XIV, es Milarepa. Perdón, del siglo XII. Milarepa, perdón, me olvidé Milarepa, es un maestro tibetano muy famoso, es el más famoso de todos los yogis. Es una persona que nació en el seno de una familia media acomodada, ¿no? Media acomodada. Pero su padre se muere y sus tíos lo que hacen es la toman a su madre y a él como siervos, básicamente. Y los hacen trabajar todo el tiempo de sus tierras. Les sacan la tierra. Y lo tratan tan mal que la madre decide mandar a Milarepa a aprender a asesinar gente con magia. Entonces Milarepa, que Asesinar gente con magia. literalmente, Bien. sin ningún tipo de eufemismo. No, la parte magia no había entendido. Claro. ¿Con qué era que los mataba? Ya veo. Con Kung Fu, básicamente. Entonces lo manda a aprender magia, Milarepa aprende magia, y siendo un buen hijo vuelve y mata a toda su familia. Y le da también que masacra a su familia, al pueblo, al clan, a lo único que no mata es la madre, ¿no? Hay un comentario muy gracioso de una persona que dice, si hubiera matado a la madre se hubiera solucionado todo, ¿no? Pero eso cuestión es que el maestro mismo de él, que era un brujo que hacía magia para vivir, se asusta tanto que le dice, lo que hicimos nos generó un karma que nos vamos a hacer el peor de los infiernos, no hay forma que podamos evitar esto. Entonces, por favor, anda a aprender cómo liberarte vos. Yo ya soy viejo, me voy al infierno, por lo menos salvate vos, que por esto es culpa mía. Entonces, Milarepa se asusta, deja a su madre y empieza a buscar diferentes maestros que lo vayan a hacer. Finalmente conoce uno que se llama Marpa. Y Marpa es lo opuesto a Atisha. Marpa era un laico que debía aprender budismo esotérico a la India. Era famoso porque era todo lo opuesto de los monjes. Le gustaba el alcohol. Vivía como un señor feudal con toda su familia y con montones de obras y con montones de discípulos.
Y cuando llega Milarepa y por favor saludame, se le mata la risa y dice que no le va a hacer. Lo que cuenta el es que Marpa sabía que para poder sacar la violencia tenía que purificarlo de una forma bastante fuerte. Entonces, ¿qué le hace? Le empieza a hacer tareas de construcción. Él le dice, enseñame cómo purificarlo. Entonces piensa que le va a enseñar un sistema más mágico, ¿no? Que le va a enseñar una forma de purificación. Y le dice, bueno, fantástico. Primero quiero que me construyas una torre para que te enseñe magia. Fantástico, ¿dónde te construyes? ¿Con quién y dónde te construyes la torre? Esa montaña allá, le dice, en esa montaña allá, la puta, pero vos solo. Yo solo, con la madera no te piedra, dice. Entonces Milarepa solo, casi sin comida, a llevar piedras. Imagínense, en el norte de Tíbet, frío, viento, solo, construyendo. Termina la torre, va a buscar la mano. ¿No? ¿Para dice, a ver? ¿Pero por qué pusiste la torre ahí? Dice, no, yo te dije allá. Dice, no, dice Milarepa, vos me dijiste allá. Debe estar borracho, no te preocupes, ahora será allá. Y Milarepa dice, otra vez, dice, no, pues ya, rompete esa montaña, hacia esa montaña, y armar la llave de vuelta. Entonces Milarepa tiene que volver así, desarmar la torre y armar la torre de vuelta. Cuando llegas, lo vuelve a hacer. Y en medio le hace 78.000 cosas, lo trata mal. Todo era para Milarepa de una forma que pudiera purificar el karma que había hecho, ¿no? Entonces en cada torre es una explicación más tradicional que en realidad está ayudando, no sé, está ganando. Pero básicamente lo que vimos con esto es que Milarepa finalmente purifica el karma negativo que había hecho. Y le enseña finalmente la enseñanza que quería tener más común. Le enseña esto y lo manda a meditar solo. Y finalmente Milarepa, si las enseñanzas de su maestro se da cuenta, súper literalmente sí. Si Marpa decía ahora hace 5 torres, iba a ir hasta 5 torres. Pero dice, bueno, no, suficiente purificación, ahora le enseña el sistema de meditación y lo manda a meditar, dice, con el mínimo posible de trabajo mundano. Entonces Milarepa va al norte del Tíbet, que es una zona desolada, solo, con tan poca comida, que en algunos puntos él tiene que comer tantas zarzas que su piel se le pone moteada de verde. Está toda manchada de la salsa, pues una salsa, una especie de cactus, ¿no? Pero Milarepa se hace conocido por ser un yogi y si no tiene una educación formal grande, nunca había aprendido budismo, en el sentido, ¿no? de sentarse a aprender filosofía, podía demostrar la iluminación de forma mucho más fuerte que cualquier doctor filósofo de budismo. Entonces, por ejemplo, en un momento, hay una historia muy famosa, había dos monjes que tenían Milarepa que se festejar porque le dan un montón de ofrendas a él y Milarepa se las devolvía a la gente. Los monjes vivían de esas ofrendas, ¿no? Entonces un día van a de un camino y le dicen, a ver, Milarepa, le dicen, por favor, respondenos esto, esto y esto, a ver si puedes. Y Milarepa dice, la verdad que no sé, a ver, yo siempre yogi, tengo una tarea, no respondas, no te vamos a dejar pasar. Y Milarepa dice, bueno, y pasa volando por encima de la mujer y sigue caminando, ¿no? Entonces, toda esta cuestión más mágica y más directa de Milarepa inspiró una escuela directamente de budismo, se llama Escuela Kaido, y muestra un Mahasiddha en el cual ya ni siquiera es necesario el conocimiento filosófico, ¿no? Recuerden que aquí ya era un monje. Milarepa no cumple ninguna de las reglas del monje, ¿no? Tampoco hace muchos desastres, porque sí, ¿no? Pero vive de lo que puede, realmente no le interesa el dinero, tampoco le interesa mucho enseñar. Es una cuestión extraña. Milarepa no es una persona que va a buscar discípulos, sino que se queda su maestro dijo, te quedas en la caverna y se queda en la caverna. Aunque se iluminó, se queda en la caverna. Y enseña solamente un grupo pequeño de discípulos de la forma lo más condensada posible. De hecho, tiene el discípulo que va a fundar su escuela, que se llama Gampopa, que yo les cuento esta historia, es graciosa, pero quizás muestra la licencia del Mahasiddha. Gampopa era un monje que había recibido una educación muy doble. Entonces siempre, como lo quería mucho Milarepa, lo respetaba, pero pensaba que Milarepa sabía algo, que se iluminó por saber algo que no se lo había dicho, ¿no? Entonces está muriendo Milarepa y Gampopa le dice, maestro, por favor, dame la enseñanza última. Y Milarepa dice, Gampopa, no hay nada que te cuente, ya te expliqué todo 20 veces, andé a meditar. Entonces, dice, no, pero yo sé que hay algo, que hay alguna promoción filosófica, hay algún fundamento, alguna enseñanza esencial que no me dijiste. Entonces, Milarepa está a punto de morirse. Dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón. Se levanta y se baja el pantalón y le muestra el trasero de él encallecido. Dice, bueno, cuando tu cola suave quede como la mía, ahí te miras. ¿No? Esta es la segunda forma, ¿no? de mostrar un Mahasiddha. Y la tercera forma, es la primera históricamente, es Virupa.
Para, no me digas. Virupa es quizás el primero históricamente y es el más extremo de los conocidos, ¿no? Virupa era un monje, filósofo, en una Holanda, en la universidad que habíamos dicho antes, en la India, entre el siglo VI y el siglo VII, no hay un fecha muy exacto de Virupa. Que tuvo la mala suerte, fíjense la importancia del maestro. Virupa era un monje mahayana perfecto de día y de noche practicaba Vajrayana, porque su maestro le había dicho practicar Vajrayana. Pero su maestro se muere en poco tiempo que le da la iniciación, que ahora vamos a ver qué es. Entonces, Virupa empieza a hacer sus prácticas, pero no tiene nadie que lo guíe. Y entonces empieza a avanzar en su práctica, pero no sabe qué hacer frente al avance. Y lo vive como algo terrible. En un momento empieza, por ejemplo, a soñar que su maestro aparece degollado. Entonces es fantástico porque está indicando que está trascendiendo la idea de su maestro. Pero él dice, mi maestro apareció degollado, es terrible esto. Aparecen sueños en que lo matan, que le cortan la cabeza, que le ven la sangre, todos sueños interpretados positivamente por el sistema atlántico. Pero Virupa no lo sabe eso. Entonces eso. Entonces ya a sus 70 años, y todavía no se iluminó y cada vez la pasa peor, entonces dice la verdad, no sé para qué con Vajrayana, porque la verdad me quedo con Vajrayana de última, no me ilumino ahora, me iluminaré más tarde, pero no lo paso tan mal. Entonces agarra su rosario y lo tira al nodo, ¿no? Y entonces cuenta la tradición que ese día tiene un día fantástico, un día que no tiene problemas, está descansado, pero llega la noche y aparece una visión de su vida como Tara, pero bastante más terrible que ella, manera mía, que le dice, ¿cómo tiraste el mal al retrete? Hoy, si hacías la práctica, te iluminabas. Entonces, Virupa sale corriendo del retrete a buscarlo, agarra el mala, lo limpia, hace la práctica y Virupa Narad Mía lo lleva al primer nivel del Goesa. Y después de 6 noches, llega al 6º nivel y ya de ahí se ilumina, ¿no? Y lo que pasa de Virupa es que es un modelo mahayana, empieza a ser cada vez más vajrayana, más salvaje. Y entonces de repente, imagínense que era el abad súper famoso de su templo, una persona, la gente venía a verlo por la fama virtuosa que tenía, y entraban a verlo y estaba en un congreso, por así decirlo, con señoritas jóvenes, tomando alcohol y comiendo carne. Todas cosas súper prohibidas, pero entonces los monjes se asustan y deciden expulsarlo. Y Virupa entiende que en realidad está haciendo un daño, porque entiende esto, el tema de las verdades. Él dice, yo ya estoy más allá de la verdad convencional. Ya lo único que tengo que hacer es expresar la iluminación. Pero los monjes no están más allá de la verdad convencional. Y la verdad, si yo me quedo acá, igual está haciendo daño a ellos, porque no están preparados. Entonces Virupa entrega sus hábitos. Él se llama Dharmapada y ahí toma el nombre de Virupa. Virupa es interesante porque significa amorfo. Vi es la negación y Rupa es forma. ¿Y qué no tiene forma? Yo siempre digo que lo podemos glosar. Nosotros, si Virupa hubiera sido porteño, lo hubieran dicho el fulero, ¿no? Porque era especialmente, se dejó estar especialmente feo. No es que era muy bello antes, pero se dejó bastante extrañado. Entonces salió del templo, dejó su ropa, iba desnudo vestido con flores solamente. Recuerdo de su señor grande ya, ¿no? Y se dejó la barba bien larga, cuestión de hacerlo lo más feo posible. Entonces, de ahí en más, Virupa empieza una seguidilla de aventuras que son de picarescas y terroríficas, ¿no? Por ejemplo, él consigue, vieron que hay uno de los ríos principales de toda la India es el Ganges, ¿no? Donde estaba Varanasi, que es una ciudad súper importante. Entonces, todas las historias hindúes generalmente tienen que ver con que un rishi le pide al Ganges algo y el Ganges aparece con una forma de mujer y le dice algo, ¿no? Una madre Ganges y todo. ¿Cómo tiene la historia de Virupa con el Ganges? Virupa llega al Ganges y le dice, Ganges, vos sos un río muy puro, yo soy realmente feo y sucio. Si querés yo me meto, pero vas a terminar mal. Entonces el Ganges mismo se corta para que pudiera pasar caminando, ¿no? Y de hecho pasa caminando porque no le quería pagar a un banquero una moneda, ¿no? Es una persona bastante particular. Después, otra historia famosa es que detiene el sol. Por ejemplo, un día, una cuestión interesante de Virupa es que a diferencia de los otros, los mahasías más hindúes, que siempre tienden a hacer algún tipo de interpretación soteriológica de sus acciones. Dice, en realidad yo maté a tal persona pero liberé sus demonios. Virupa nunca pide perdón por nada. Virupa es así como es. En un momento va a una... le gusta tomar cerveza. Entonces todas las canciones de Virupa empiezan con generalmente cerveza. Él va un día a una taberna y se vuelve a tomar cerveza. Entonces empieza a tomar cerveza, el tabernero, los que lo ven vestido sin ninguna cuestión de dinero,
ve que este hombre toma y toma y toma. Entonces le dice, necesito que me hayas pagado. Y yo pensé, yo no termino. Y bueno, pero necesito que me pagues. Si yo te propongo esto, el sol, tengamos un sol que está acá, hay una mesa, ¿no? Por favor, no se ríen de esto. El sol lanza dos rayitos y está por acá. Entonces el grupo dice, bueno, yo te voy a hacer una marca por acá. Cuando el sol llega acá, yo te pago. Fantástico, dice, porque lo ve que está un dedo de distancia, en 5 minutos me encuentra. Entonces el grupo usa su poder mágico y frena el sol y frena la tierra. Entonces empieza a haber maremotos, empieza a haber inundaciones, empieza a haber todo. La gente no se puede ir a dormir porque el sol no baja, empieza a haber pánico. Entonces, y mi grupo sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando, se toma toda la cerveza de ese lugar, se toma la cerveza de la próxima taberna, y todo el mundo está aterrado porque tenía que agarrar el sol. Entonces finalmente el rey se entera, entonces el rey le va y le dice, por favor, Mascasida, ¿cómo puedo hacer para que usted nos libere? Y Lupa dice, la verdad que no tengo plata, así que si me pagas la cuenta, dice, yo dejo que todo se vaya, ¿no? Y entonces, finalmente, le paga la cuenta, y Lupa no sabe, entonces dice, Mascasida, ¿cuál enseñanza es la que nos deja usted para...? Y Lupa dice, que me gusta la cerveza. La única enseñanza que tenía. Y esa forma es casi anárquica, ¿no? Porque casi destruye la tierra, un problema, por el simple placer de algo. Es la tercera forma que uno puede encontrar un Mahasida. En este caso se llama Niempa. En tibetano, que significa locura, sabiduría loca. Pero de forma más difícil, de forma más extrema, ¿no? Ya alguien antinómico, así es, por así decirlo. Entonces, estos son 3 ejemplos de guru. Y ¿se entiende más por qué es importante el guru a diferencia del camino esotérico? Si uno no tiene un guru, ¿verdad? Si no hay un guru que explique el significado y explique cómo se va a hacer esto parece la acción de un loco o la acción de un borracho, un fablador. Y el hecho de que haya una persona que pueda guiar a la persona, que pueda guiarlo, es lo que permite que la persona se ilumine, como el caso de Milarepa, o casi fracase, como el caso de Virupa. Recuerden que Virupa en realidad se salva, o digamos, se ilumina, porque simplemente siguió la enseñanza de su gurú y se había muerto. Si lo hubiera dejado antes, no hubiera tenido teóricamente la misma reacción. Y si hubiera tenido su gurú vivo, Virupa se hubiera iluminado mucho antes, porque le podría haber explicado el significado de sus experiencias. ¿Se entiende hasta ahora? Esta es la primera característica del budismo tántrico. Esta es de la segunda, ¿no? Entonces, ¿sabes qué usar? Más fácil, uso la mano. Después me abuelo. La mano se la decía, que me abuelo. La segunda característica del budismo tántrico es lo que se llama abhisheka. Que significa iniciación. Es un concepto diferente. Es un concepto diferente al concepto occidental de iniciación. El momento en que el Vajrayana surge, todo el momento en que el Vajrayana se establece en la India, en el Tíbet, es un momento básicamente que nosotros podemos definir como feudal. No cumple todas las condiciones para llamarlo feudal en el sentido occidental, pero podemos entender una estructura de poder distribuido entre un rey y una serie de una nobleza que da una parte del poder. No era una monarquía centralizada, por ejemplo, ¿no? No eran los sistemas islámicos, en el cual el califato tiene un poder mucho más fuerte y el ejército es básicamente el mercenario, sino que los ejércitos están en manos de capitanes o personas o varones, de equivalente varón, que eran personas locales. Entonces, el sistema que se utilizaba para establecer es un sistema de círculos, que ustedes van a escuchar en otro contexto totalmente, que es el círculo. La teoría del poder en círculos es la teoría del poder en mandalas. Eso es lo que significa, ¿no? Y la teoría del poder en mandalas surge en un texto político que plantea que yo tengo 3 estados, y yo soy estado oeste y mi enemigo es este. El estado oeste, que también es enemigo del estado 2, es mi aliado natural, ¿no? El sistema de mandalas es un sistema que se desarrolla en el siglo 6 o 7 de la India medieval, que establece el poder de una figura central sobre un estado básicamente centralizado, pero al mismo tiempo con una serie de capitanes, ¿no? Ustedes se fijan, esto por ejemplo es una representación muy burda de la base de varios mandalas.
Perdón, un poquito de arriba. Es el momento de ver tu mandato. Algún mandato tiene este diseño básico, o es el diseño básico de todos los mandatos tántricos. Y lo que implica es que acá va a haber una figura central, generalmente representada por una sílaba. Por ejemplo, en el caso de los fondos, generalmente la A o la PUM, ¿no? Por ejemplo, si hacemos y va a haber una serie de figuras secundarias y después va a haber lo que se llaman los palacios o referoseres. Esto implica que va a haber una figura central que hace como el rey, sus varones o condes o lo que sea, y el resto de las figuras. Es el cuerpo político, como se trae en política, en el cual no es el cuerpo político pero social, en el cuerpo privado, ¿no? O es la unión de esas cosas. Eso se llama abhisheka, que nosotros lo usamos por iniciación. Estrictamente es unción. La abhisheka es la unción en los textos políticos Fala del rey, ¿no? Y la abhisheka en los sistemas tándricos cumple la misma función. Se unge la persona como una deidad. Recordemos que la deidad, nosotros dijimos, es en sí nada más que una forma particular de la mente dominante. Pero recordemos que hablamos de la teoría de las dos verdades, ¿se acuerdan? La verdad convencional y la verdad no convencional. Entonces, la teoría básica del tantrismo es, dado que la deidad existe en forma convencional, pero no en forma última, nosotros, que también existimos en forma convencional, no tenemos ninguna diferencia básica con la deidad. ¿No? ¿Se entiende esto? Potencialmente, la forma en que existimos es la misma forma en que existe la deidad. Obviamente, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes funciones, pero no hay nada que no sea la unión de la claridad de la mente con su vacuidad, ¿no? No hay nada que sea diferente, no hay un alma que sea especial de la deidad. Entonces, si nosotros nos entrenamos a tomar el lugar simbólico de la deidad, eventualmente vamos a poder ganar sus bendiciones. Y bendiciones en un contexto político es lo que nosotros llamaríamos dominio, ¿no? O su fuerza, su poder, básicamente. Entonces, los primeros textos como el Vairocana, Sambodhi Tantra empiezan a establecer un círculo generalmente que después se va haciendo más claramente político y viene la unción del practicante, del discípulo, por parte de siempre el guru. Entonces, fíjense por ejemplo en el caso de Viropa, en el caso de Virupa, en el caso de varios, de Saruroja, por ejemplo, los que ungen al guru físico es la deidad. Y luego, como se considera que ese guru es la parte física de la deidad, ¿no? Es la dimensión física de la deidad, cuando una persona es ungida por ese guru, en realidad está siendo ungida por la deidad. ¿Se entiende? Por eso hay una teoría que yo no sé si es. Tengo mis dudas de que sea correcta, pero me parece mejor como metáfora que como teoría, que en realidad lo que implican es una asociación paternal, ¿no? Es la unción del padre, por así decirlo, porque los textos tántricos dicen que el mandala, la deidad es la madre, y el guru, o sea, en femenino es el padre, ¿no? Entonces, de esa forma se transmite el potencial al hijo. Yo tengo mi teoría tengo mis dudas de lectura que se hace de eso, una cuestión magnífica, pero no importa. Hay teorías occidentales que tienden a hacer absolutamente cualquier cuestión de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en realidad se le da a la practicante el lugar simbólico de la deidad. Y este lugar simbólico de la deidad tiene una serie de deidades asociadas. Y esas se mapean, por así decirlo, se asignan a lugares que tienen que ver con el cuerpo físico. Entonces lo que se busca es, en cierta forma, la desestructuración de la persona como entidad física, como entidad inscrita dentro de un tipo de reglas, y la reestructuración dentro de otro. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es, ok, fantástico, pero nosotros dijimos que la deidad existe ¿en qué forma? En forma convencional. No dijimos que existe en forma útil. Entonces, es otra ficción, por así decirlo, ¿no? Es una ficción tanto como nosotros. ¿Por qué elijo otra ficción? ¿Por qué no llegar al mundo? Porque justamente el nivel más complejo, ¿no? El nivel de dimensión profunda, es inexpresable, no se puede explicar cómo. Y en ese sentido, el tantrismo vuelve un poco al primer budismo. Intenta generar una receta. Pero intenta generar una receta más rápida, ¿no? La receta más rápida es hacer cómo para poder llegar a ser. Si nosotros nos comportamos como Budas, eventualmente llegaremos a ser Budas. O esa es la idea, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? La práctica de la deidad meditativa empieza a tomar un papel muy fuerte en el momento que el maestro la enseña. Entonces, la idea básica de la persona es reconocerse a sí mismo como deidad. Es decir, cuando alguien dice estoy pues yo me doy vuelta, la idea sería que yo pudiera establecer lo que se llama el orgullo divino, la sensación interna de ser la deidad, y la sensación, esto es muy importante, de que la deidad también es nada más que una apariencia. Pero la deidad, para el budismo tántrico, no es un ser físico. Esto es lo que quede muy claro. No es que hay que se plantea en el tantrismo que hay un cielo, que es una quechara, donde hay una señora roja que se llama la Yogini, que está ahí, ¿no? Es una visión, es parte de la mente. Pero al hacer mucho énfasis en la claridad de la mente, hace mucho énfasis en la apariencia ilusoria de todo. Si yo puedo identificarme con eso y al mismo tiempo comprender que lo único que hay es movimientos de la mente, me hace mucho más fácil disolverme que si yo creo en una cuestión mucho más sólida, ¿no? Disolverme en mente. Esto, de vuelta, no implica que la persona se transforme físicamente frente a nosotros en la deidad, ¿no? Importa, tiene que ver con que su experiencia, su categoría, su marco de referencia interno sea el de la deidad, para después disolverlo. Eso es lo que vamos al final de todo. ¿Se entiende más o menos esto? Estoy yendo muy rápido, ¿no? O más o menos. Párenme si no se entiende. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace con básicamente los tres componentes básicos de cuerpo, palabra y mente, que se llaman las tres puertas, ¿no? Entonces, en cuanto al cuerpo, se busca la disolución del cuerpo físico, la visualización y la visualización de un cuerpo, lo que se llama Sambhogakaya, un sistema, una teoría que dice que los budas pueden generar un cuerpo que es de placer puro. Sambhoga significa eso, cuerpo de gozo, ¿no? Cuerpo de gozo es el gozo. ¿Cómo podría ser un cuerpo que ustedes pudieran generar si fuera solamente gozo? Que no tuviera dolor de pies, que no tuviera dolor de cabeza, que fuera libre, bello y que lo único que generara fuera placer, ¿no? Con un gozo completo corporal. Eso es Sambhoga. Por eso todas las curas de eso son terribles, pero exageradamente terribles, yo traje varios ejemplos, o son bellas más allá de lo posible, ¿no? Y esto es una cuestión que cambia mucho, antes que no de Kuan Yin, ¿no? Kuan Yin es la figura, es la traducción a China de una figura que es Tara. Y ahí te das cuenta de las diferencias culturales. Tara, como toda deidad india, es voluptuosa, ¿no? Es cintura delgada, un gran busto, es muy atractivo. Kuan Yin es la versión de eso filtrada por toda la cuestión confuciana y es un poquito más recatada, ¿no? Está como más vestida tradicionalmente. Y así es el caso que cuando vas a Japón, que todavía es peor, hay sistemas, lo que llaman los Kirishtian, que son los cristianos japoneses que fueron en la región Sekigahara destruidos, tienen a la Virgen María hecha con el molde de Kuan Yin. Entonces uno ve imágenes, son muy interesantes de ver, que es Kuan Yin, pero con la crucecita o con el bebé Jesús puesto encima, ¿no? Entonces llega hasta el punto que se transforma en Virgen María. Pero si uno ve la imagen de Tara, es lo menos virginal, perdón, ¿no? Por decir así, la otra impresión, por ejemplo. El cuerpo es de gozo. El habla se transforma en una habla simbólica. La habla simbólica es los famosos mantras, ¿no? Y no solamente son los mantras, los mantras a diferencia de los dharanis. Los dharanis son tipos de invocaciones memóricas, ¿no? Por ejemplo, son tipos de invocaciones memóricas, ¿no? Son frases importantes que condensan parte de la enseñanza y por su repetición han tomado el lugar de un conjuro mágico. De la misma forma que el Padre Nuestro, por ejemplo, es una frase que tiene un sentido, pero que también tiene un valor muy fuerte, un valor que trasciende sentido. ¿Cómo? Salvífico. Claro, muy soterilógico, ¿no? Es la repetición de la frase. Por ejemplo, el budismo más famoso es el Dharma, ¿no? Que se llama la profesión de fe budista, que hay algunos estudiosos, que es el Om Dharma Nuprabhupada, que es el Karato, ahí va a decir el sello, y lo voy a combatir, Mahashramana Yesuoka, que significa, fíjate lo que significa, de todos los eventos fenoménicos compuestos, el Tathagata le ha enseñado cómo surgen y cómo se hacen. No parece una profesión de fe, te está diciendo, ahí alguien que explicó la cadena de causación fenoménica, pero eso se ha repetido tanto que ya se ha vuelto hasta una fórmula religiosa, ¿no? Es lo que se llama el conjuro de interdependencia. Cuando alguien quiere que algo suceda, dice eso. El mantra no tiene esa estructura. El mantra tiene estructura nuclear y lo que se trata son pequeñas partículas de significado que se combinan en una necesidad. Ustedes van a haber escuchado mantras, el más famoso es Om Mani Padme Hum, ¿no? O Om Mani Padme Hum, como han escrito, o el Om, por ejemplo. Lo vimos todos escritos en su forma tibetana, ¿no? De
así, o la forma más sanitizada, ¿no? De alguna forma lo vamos a repetir, la cosa de yoga, de algún lado lo vemos. Pero en realidad es una partícula. Yo no tengo que decir un Manipatmehum siempre, sino que un Manipatmehum es un tipo de acción que tiene que ver con una idea. Si la persona quisiera que hubiera otra acción, le cambia las partes del mantra, ¿no? Por ahí no va a decir mani, por ahí no va a decir padre, por ahí va a decir otra combinación, pero es más un sistema como de volcado de intención. No está diciendo la deidad como tiene que mostrar su intención. Esa es la segunda. Entonces, todo lo que está queriendo decir es que todo el habla de la deidad, en cierta forma, tiene una intención simbólica. Y aparte hay otra parte que se llama el lenguaje del atardecer, que significa, se llama Sandabhyasya en sánscrito, que es un lenguaje de sustitución simbólica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se utilizan a veces metáforas bastante duras y después el mismo texto aclara, esto significa lo otro. Esto tiene que ver con lo que yo hablaba antes de la interrupción, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hice todas las flechitas que iban para acá? Tiene que haber el componente potencial en el tantrismo de ser disruptivo a la moral establecida. Y esto es una cuestión muy graciosa. Cuando agarra la gente los tantras, los textos tántricos, y empieza a ver las cosas, se asusta, ¿no? Los primeros occidentales decían, es lo depravado de Buda. Miren las cosas que hacen, comen niños, ¿no? Y en el mismo texto, le dice, por ejemplo, cuando acá hablamos de matar al enemigo, abajo que es una glosa que dice, matar al enemigo es dominar la ira, por ejemplo, ¿no? Entonces uno diría, ¿para qué utiliza matar al enemigo cuando puede decir dominar la ira? Es una cuestión muy simple, para tener más impacto. Si yo hablo de conquistar el mandala, es mucho más evocativo, en cierta forma, de decir, simplemente no, dominar, disciplinarmente. Yo digo, tomen lugar, sean los reyes de su propio mandala, ¿no? Tomen control de su vida, juntan todas las ideas y vuelven bajo su voluntad y transmiten otra cosa que hay que disciplinar las emociones. Es otra transmisión totalmente diferente. Pero el significado es el mismo, ¿se entiende? Es una forma hábil de llegar al mismo nivel de grupo. Y finalmente, en la mente, se intenta que la persona que tenga la práctica tántrica sea el rey de su propio mandala, ¿no? ¿Qué significa esto? Y esto es un problema de confusión que es muy gracioso, de vuelta a los occidentales. Hay gente, todos los primeros estudios occidentales, que entendió que ser el rey de su mandala era verse rodeado de deidades todo el tiempo. En realidad lo que se busca es que uno se comporte con todos los fenómenos de una forma que uno se comportaría con una deidad hermosa, ¿no? Una deidad pacífica, atractiva. Si ustedes ven, por ejemplo, van por la calle, van caminando y alguien los golpea, uno tiene una reacción. Una reacción casi instintiva, ¿no? De cómo tengo la razón. Si de repente yo voy por la calle, me golpean, me doy vuelta y está una joven de 16 años hermosa que me sonríe, yo ya como que tengo otra, pará, hola, ¿no? Esa reacción es lo que se busca estar todo el tiempo aquí. Quiero hacer una aclaración. No todas las ideas son tener un ejemplo contar, muchas veces, ¿no? Lo que decíamos antes, a Bhakteshvara, que es la idea de la compasión. No todas las ideas son compasivas. Una cuestión interesante de Vajrayana es que no deja de lado el odio, por ejemplo, como un camino, no deja de lado la agresividad. Tiene su simbolización. La idea de Vajrayana es que no va a rechazar absolutamente nada. Lo que también es verdad es que es un sistema más, requiere más habilidad para poder transformar el odio, por ejemplo, la agresión o el miedo en un camino en el cual yo pueda reaccionar como yo soy una deidad, que por ejemplo el placer de la paz. Si yo estoy aburrido, yo doy siempre el mismo ejemplo, y esto es una cuestión que pasa mucho cuando uno empieza a meditar. Al principio la meditación parece que es muy difícil, pero después de un tiempo uno se queda suficientemente horas sentados, le sale la meditación porque uno quiere hacer cualquier cosa menos quedarse sentado. Cualquier cosa, ¿no? Quiere levantarse. Pero es mucho más fácil estar sentado, aburrido, y pensar en estar en paz, estar tranquilo, que ir caminando por la calle y que alguien lo golpee para robarle y poder mantener la misma economía. Entonces todos los sistemas tántricos van a ser una escala que va a venir desde lo que se llama pacífico, actividad pacífica,